Y bueno, con el buen sabor y gusto de las palabras de Antonio, entramos en un frente que me parece, y quiero calificar a los coordinadores de acertado, porque entramos en una dimensión que no es pequeña, ¿no? Que es la dimensión de lo que serían un poco los resultados culturales a través de las revistas científicas, que por sí y a nivel general no deja de ser una de las grandes dimensiones que hoy en día pues constituye no solamente los aspectos culturales, sino todo lo que sería pues los resultados científicos. Y dicho también, porque muchos de los que están aquí, de los responsables y gestores, saben que a veces, como comentaba ayer incluso, creo recordar, el vicerrector de la Politécnica de Valencia, pues a veces hay una invasión entre lo cultural, lo informativo, lo digital, lo editorial, etcétera, etcétera. Yo creo entonces, en ese sentido, vuelvo a insistir, califico de acertada esta mesa redonda y también califico de acertado los representantes que están aquí, que van a hablar, y creo que de forma importante e intensa, sobre este tema que también es transversal en el diagnóstico de la Universidad y Cultura. Bueno, tenemos en lo que sería esta nueva mesa de debate, esta mesa redonda, a Martí Domínguez, que es director de Método, revista de difusión de la investigación de la Universidad de Valencia. Tenemos también a Vicent Jiménez Chornet, director de Culturas, revista de gestión cultural de la Universidad Politécnica de Valencia. Y también, bueno, que ya no solamente como coordinador, sino que hace también las galas de miembro de esta mesa, Antonio Javier González Rueda, que además de ser coordinador del seminario, es editor de una de las revistas paradigmáticas también de nuestra universidad, Periférica, revista para el análisis de la cultura y el territorio. Tiene la palabra, en primer lugar, Martí Domínguez. Muy bien, muchas gracias por la presentación y por haberme invitado. Nunca había estado en Cádiz, ha sido un descubrimiento fantástico. Espero volver y hacer muchas cosas con vosotros, porque está siendo tan agradable y al mismo tiempo tan rico que creo que eso es una de las funciones de estos encuentros, ¿no? Crear sinergias y al mismo tiempo pasarlo bien, tener momentos que nos reúnen y creamos complicidades. Yo quiero contaros una historia de la revista Métode. Es una historia singular que no voy a hacer como Eduard, no voy a ir hasta mis inicios adolescentes, aunque también podría hablar de cómo muchas veces son las distintas pasiones, los distintos intereses lo que hacen que estos proyectos pues tengan mucho de ti, tengan mucho de tu mirada de lo que es la cultura. Como veis, es una revista para pensar la ciencia. He querido distribuirla también porque me parece que es importante que la veáis físicamente. Yo creo en los productos editoriales, creo en que las revistas han de ser bonitas. Incluso creo que los papers deberían ser bonitos, que acá las revistas de investigación son feas como ya solas, pero se puede hacer una revista de investigación realmente bonita. Bonita quiere decir que haya un efecto estético y un deseo que el conocimiento vaya acompañado con un buen tratamiento de la imagen y con un buen tratamiento de la maquetación. Es una revista trimestral, por tanto estamos sometidos a una fuerte presión. Ahora estamos sometidos a la presión del número de verano, que aún no ha salido. Por lo tanto, estamos siempre con esos tiempos muy encima, pero que creo que es importante la periodicidad. Y ahora también es decir, creo que es importante estos 4 números, porque nos permiten estar muy presentes. Siempre hay un número que da portada, pero después hay muchas otras secciones. Intentamos que haya un monográfico, ahora os hablaré un poco de los distintos monográficos, pero que eso hace que estos monográficos, estos artículos del interior de la revista, son los que están indexados, son los que de alguna manera se someten a lo que podríamos decir los pasos de una revista científica. Pero las otras secciones son secciones más abiertas a la reflexión, al ensayo científico, a la columna, a la reseña, a la crítica. Por lo tanto, formaría parte más de lo que sería una revista de divulgación. Somos un híbrido en muchos aspectos, pero un híbrido
que sobrevive. Es decir, es un híbrido que incluso me gustaría que crease un poco más de escuela en este sentido. Este es el último número que hemos hecho, Los problemas del milenio, un número dedicado a matemáticas. Y me gustaría también explicaros la génesis de lo que fue Métode, por si vosotros tenéis una circunstancia parecida. Creo que estabais discutiendo sobre periférica y qué hacer y todo. Pues realmente son temas que las muchas revistas se encuentran en esa misma situación. La revista nació como una revista en el año 92, una revista generalista, una revista de distribución interna, y que de alguna manera no tenía un contenido claro y que los profesores quizá no se sentían excesivamente vinculados con esta revista. A partir del número 17, que este de aquí, el de Materials, yo asumí la dirección y decidí darle una prioridad a lo que podríamos decir los contenidos de divulgación científica. A partir de ahí, poco a poco, conseguí al profesorado, más profesor de ciencias, pero siempre una visión muy transversal con la cultura, que se sintiesen implicados. Este número de Les Hortes, Las Huertas, fue mi primer gran éxito de editorial. Eso que cuando te llaman para pedirte la revista tienes el gusto de decir está agotado, ¿no? Y que de alguna manera produce una satisfacción. Después vino este número de matemáticas, Tiempo de Matemáticas, que fue mi primer fracaso editorial, también hay que decirlo, porque incluso este último número que hemos hecho de matemáticas, las matemáticas, y nosotros luchamos para que haya contenidos de matemáticas, pero siguen siendo muy inaccesibles, por más que los profesores de matemáticas siempre me quieren convencer de que las matemáticas son divulgables, pero ciertamente exige una mayor atención. Y desde luego nuestro primer gran éxito editorial fue este de Sexo para Todos, que en los institutos de bachiller, donde aún el sexo no había irrumpido como de esta manera, pues la robaban. Entonces nos llamaban de los institutos porque decían, oye, ¿no sabes? Se ha aparecido un número así, el de sexo. ¿Cómo lo sabes? Digo, porque realmente ha sido... Bueno, el caso es que poco a poco la revista empezó a coger su tono, su navegación, sus fidelidades. Creo que las revistas han de crear fidelidades, han de crear lectores y han de crear otro elemento importante, porque yo soy bibliófilo, me gustan los libros, coleccionismo. La gente la colecciona. La gente incluso la quiere tener entera. Aunque no le interesen los números, pero la quiero tener entera. Y a partir de ahí creas ese paquete de suscriptores que te permite poco a poco ir haciendo una tirada cada vez mayor. ¿No? En estos momentos hacemos 3.500 ejemplares, 3.500 ejemplares hacemos en catalán, 500 los hacemos en castellano y también hacemos en inglés, que ahora os enseñaré. Esto es un poco la evolución. A partir del número 40, 50 empezaron a participar en cada número los artistas, que no va muy bien aquí el ratón, pero tenéis a Carmen Calvo, tenéis a Miquel Navarro, tenéis a Andreu Alfaro, es decir, artistas importantes valencianos, y no se trata de que nosotros les pedimos a los artistas una obra para ilustrar, sino que establecemos una simbiosis, es decir, les damos el tema y trabajamos con ellos, y eso resulta muy fructífero, ¿no? En el sentido de que permite, pues, incluso a partir de ahí surgen exposiciones. Ahora tengo aquí a la profesora Nuria Rodríguez, que está sufriendo las exigencias de Métode, pero está trabajando en un número de biodiversidad. Todo eso hace que un poco Métode sea una revista en la cual participan científicos, participan también sociólogos, gente del mundo de las ciencias sociales y participan también artistas, filósofos, etc. A partir de un momento determinado, decidimos dar el paso y hacerla también en inglés. En estos momentos en la web la tenéis en los 3 idiomas y al sacarla en inglés empezamos a lidiar entre las revistas de impacto, siempre en sociales, pero empezamos a establecer baremos. Primero entramos en Latindex y los típicos baremos de calidad universitaria, pero poco a poco, gracias a este trabajo de referees y a este trabajo que nosotros pagamos tanto a los autores como a los revisores, cosa inaudita, porque generalmente no se paga a los revisores. Yo creo que se ha de pagar a todos aquellos implicados, porque puedes exigir calidad. Poco a poco la revista empezó a coger cierto nivel también académico, es decir,
abandonamos un poco nuestro campo seguro de la divulgación y entramos en el análisis de la comunicación científica, y todo eso nos permitió entrar en Scopus. Al entrar en Scopus, que es una base de calidad muy importante, el investigador, cuando nos enviaba el artículo, decía, pero esto no vale para nada, ¿no? Era un poco incluso desilusionante, porque lo consideraba una cosa menor. Ahora, pues, de alguna forma, también tiene un impacto esta publicación. Puedes decir, no sé si con las publicaciones de Método sacaríais un sexenio, pero sí que sé que, de alguna forma, produce muchas citas. Antes comentaba también Eduardo del tema de las citas. Creo que cada vez más las revistas deben ir en ese sentido, en el camino hacia divulgar el conocimiento de la propia universidad, pero con un rigor que esté testado por índices de calidad. Asimismo, aparte de toda esta parte, de todo este contenido académico, hacemos la web. En la web tenéis muchísimos contenidos que realiza la propia redacción, y sobre todo la realizan los estudiantes en prácticas que vienen a la revista. Todo eso nos permite mucho feedback con los contenidos de la revista, muchas entradas. Todo eso repercute también en el Scopus. En la web tenemos 50.000 o 60.000, en función del mes, visitas mensuales. Es decir, tenemos mucho tráfico. También tenemos mucha entrada de gente de Latinoamérica por la noche. El hecho de tenerla en los 3 idiomas nos abre muchísimo en las búsquedas y le da mucha visibilidad. Ahí pues hacemos contenidos mucho más veraniegos. Ahora el contenido, veraniegos quiero decir, más ligeros. El contenido es cuáles son las virtudes medicinales de la horchata, el que tenéis en estos momentos, que ha tenido un éxito debido a la ola de calor importante. Pero se puede hacer también ciencia desde ese sentido, ¿no? Buscando temas que ha salido en diarios locales, en webs locales, etc. Todo eso nos da mucho feedback respecto al público lector, junto con vídeos. Que el YouTube realmente es un grandísimo, tenemos un canal de YouTube, un grandísimo descubrimiento, y las redes sociales que hace que pues estemos constantemente retuiteándonos. Yo ahora espero que Maite Ibáñez esté enviando un Twitter para yo retuitearlo rápidamente. Estamos en esta, y muchas veces tienes mucho más eco gracias a los twitters que a la propia sesión que estamos aquí realizando, y que permite pues estar casi viviendo la presentación en directo en muchos lugares del mundo. Junto a todo eso, una vez al año regalamos a los suscriptores de pago, les regalamos una monografía. Es una monografía realizada, es decir, un libro en formato cuartilla, que tiene un contenido más divulgativo respecto a los contenidos de los monográficos, pero que hace que de alguna manera fidelices aún más al lector. Porque, claro, si lo tienes en abierto en las web, pues podría haber una cierta tendencia a perder suscriptores. El hecho de saber que tendrás este libro y que tendrás estos contenidos que generalmente son muy atractivos para profesores de instituto, para divulgadores, hace que se mantenga también el público lector. Y también realizamos coediciones, con el rigor y los criterios de la revista Método, como esta coedición que se lleva a cabo con el Jardín Botánico. La revista Método se encuentra en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, y eso hace que hayamos hecho esta colección, que es muy bonita y también os la recomiendo. Al mismo tiempo, creo que hemos dicho que la revista está en Scopus, pero creo que la revista también ha de generar conocimiento científico. Creo que es bueno que en la redacción haya gente que practique la investigación. Es decir, yo no creo en los niveles o en esa jerarquía universitaria que a veces es un poco injusta. Creo que es importante que todos, de alguna manera, sean productores de conocimiento. La gente que está trabajando conmigo, hay 2 doctores que han hecho el doctorado en comunicación científica, y por lo tanto nosotros producimos conocimiento científico también. Tenemos un grupo de análisis, que es el Observatorio de las 2 Culturas, y en este grupo lo que hacemos es vigilar un poco las malas praxis comunicativas que se dan muchas veces en los medios de comunicación.
Pues todo el tema de medicinas alternativas, de homeopatías, todas las pseudociencias. Nos creamos algunas enemistades, la vanguardia nos tiene un poco entre ceja y ceja, porque realmente pues, es muy apetecible a estos medios de comunicación dar paso a estas pseudociencias, porque generan muchas visitas, pero estás haciendo mucho daño a la buena comunicación científica. Por tanto, ahí tenéis esta sección del Observatorio de las Dos Culturas, que es muy interesante, porque medios tan importantes, cita La Vanguardia, pero otros diarios importantes, también caen a veces en esa falsa luz de las pseudociencias. Y todo eso produce pues, artículos, esos papers que antes se hablaban un poco con cierta, pues que es a veces un poco cansina, esta exigencia para los profesores universitarios de tener que buscar y publicar en revistas de impacto, pero creo que es fundamental para las revistas y para los rankings universitarios, y que la universidad ha de generar estas publicaciones en revistas de los grupos que queráis, pero revistas que estén en el JCR y que estén bien indexadas. En definitiva, lo que buscamos es reunir al colectivo de científicos con el colectivo de periodistas, que a veces hay muchas fricciones, no se llevan demasiado bien. El periodismo muchas veces le falta rigor, es excesivamente amarillista, y el científico muchas veces es incomprensible, ¿no? Y entre ambas cosas hace que surjan estas tensiones. Este es un poco nuestro trabajo, reunirlos y que ambos de alguna manera tengan una colaboración y que todo eso redunda en la buena comunicación científica. La revista ha recibido una serie de premios. Yo creo que de alguna manera es importante también esta visibilidad. Creo que es importante también que el trabajo bien hecho tenga esta posibilidad de tener, porque si no recibe los premios realmente después no salen en los medios, cuesta mucho salir en los medios. Y en definitiva, para ir acabando, pues llevamos 25 años divulgando la ciencia, comprometidos con la investigación y la reflexión, promoviendo un concepto global de cultura, y esperamos seguir desarrollando estos objetivos durante muchos años. Ahora vamos hacia el número 100 con vuestra ayuda. Y eso implica, y siempre os reís, que os suscribáis a la revista, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de estas cosas digo, oye, qué bien, pero a mí sí que me gustaría que hubiese más colaboración por parte de las universidades españolas con lo que es el proyecto de Métode. En Cataluña tenemos mucha visibilidad, tenemos mucha fuerza, pero nos cuesta mucho en el resto de España. Incluso si el profesor Ariño, que no sé si está, me permite, podría hacer una oferta de suscripción, 2 años por 1. A ver si así capto a los suscriptores. Pero así me permite, o sí que me permite. Bueno, animaros a que leáis Métode. Gracias. Muchas gracias, Martí. Bueno, es evidente la buena presentación y la buena defensa que ha hecho de su revista. Una revista que a todas luces es una revista bien engrasada, consolidada, asentada, y que no solamente, quizás lo que me gustaría más resaltar de su intervención es que, amén de que cubre realmente todo lo que serían los estándares que hoy en día se entiende de una revista en cuanto a indexado, en cuanto a lo que sería su ritmo de salida y demás, y yo creo que hay algo con lo que yo me quedaría, es que a pesar de todo, no solamente es ambiciosa, sino que quiere incluso hacernos suscribir y todo eso, pero que es una revista que sigue teniendo, yo creo que la humildad en lo que serían los productos culturales, porque por un lado permite y compatibiliza lo que sería el cientificismo de la cultura con lo que sería pues lo que también se entiende técnicamente como la alta divulgación cultural, es decir, que todo realmente es posible y viable. Bueno, sin más dilación pasamos ahora a Vicente Jiménez y su intervención. Bueno, ante todo, muchas gracias por haberme invitado a esta mesa, a Antonio González y a Antonio Ariño, sobre todo por permitirme estar. Es la tercera vez que estoy en Cádiz y la primera vez en la universidad, y es un disfrute. Pero también os quiero agradecer por una segunda cuestión,
esto me ha permitido hacer una pequeña reflexión y análisis de esta pequeña revista que acaba de nacer, que no lo había hecho todavía, ¿no? Y os comento. Evidentemente es una revista muy joven. Me siento, podemos decir, apabullado en minoría de dos grandes revistas con una trayectoria impresionante, ¿no? Pero os voy a comentar cómo nace, por qué nace, en qué contexto nace y por qué tenemos este resultado, hasta dónde más o menos hemos podido llegar. Nace fundamentalmente como cuestión del máster de gestión cultural que tenemos en Valencia. Es un máster interuniversitario entre la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, donde existen dos directores que nos coordinamos para resolver cualquier problema o la programación que tenemos en el máster. Hay dos cuestiones que se nos plantearon y que por esto nació la revista de gestión cultural Culturas. Una primera cuestión fue cuando hace unos cuantos años intentamos pedir lo que era un caché de máster de excelencia, etcétera, etcétera, que nos permitiera tener menos alumnos en el máster. Revisamos las bases para pedir esta categoría de máster de excelencia y había inmediatamente un parámetro que a los dos directores, entonces estaba Albert Muncusi por la Universidad de Valencia dirigiendo este máster, y este parámetro era el de la investigación en el campo del máster, ¿vale? Y nos dimos cuenta, digo, no es que los profesores no investigamos, sino que hemos montado un máster que en principio era profesionalizante, después con los planes de Bolonia, actualmente el máster es profesionalizante y de investigación, y de hecho conecta con un doctorado de investigación de industrias culturales. Nos dimos cuenta que los profesores que estábamos en el máster sí que investigaban, pero no investigaban en el campo de lo que era el máster, que era el mundo de la gestión cultural. Eso nos echó directamente para atrás para pedir la categoría de excelencia. Después hubo otro factor que son los planes anuales de evaluación de calidad de los másteres, que tenemos que hacer todos los años. En esta evaluación de calidad de los másteres había otra vez otro parámetro que era el de la investigación de los profesores, ¿no?, ligados al máster. E inmediatamente nos dimos cuenta que también había un índice relativamente bajo de investigación de media de los profesores, ¿no? En estos exámenes de la Agencia Valenciana, de la VAP, sobre la calidad del máster, hay un parámetro que tienes que indicar que si tú detectas una cifra que es baja, ¿cuál es tu propuesta de mejora? Entonces, los dos directores del máster estuvimos pensando qué actividad o qué cosa hacer como propuesta de mejora para el máster. Es entonces que decidimos, pues bueno, vamos a sacar una revista de gestión cultural que trate el tema de la gestión cultural. Revistas sobre cultura hay bastantes, de gestión cultural y desde la perspectiva de gestión cultural hay menos. Vamos a intentar sacar una revista sobre gestión cultural para ver si los profesores más aquellos alumnos que decidan realizar trabajos final de máster de investigación, porque hay alumnos que realizan trabajo final de máster que es de proyectos profesionalizantes, ¿no? Pero hay algunos alumnos, unos pocos, que deciden encaminarse hacia la investigación, ¿no? Ver si podemos encauzar alumnos y profesores y sacar esta revista. Esto fue el inicio, ¿no? La revista la decidimos por diferentes cuestiones sacarla en la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, ¿en qué contexto nace la revista? Nace en un contexto de una necesidad de tener una revista para que profesores y alumnos puedan publicar sus resultados de investigación. Entonces, estamos hablando que nace directamente, y lo digo ya aquí, para cumplir unos criterios muy académicos. Y desde el inicio estamos intentando cumplir estos criterios. Los criterios los marca la ANECA y la CNAI con los sexenios. Si la CNAI con los sexenios nos dice que nos va a evaluar de esta forma en la parte de investigación, nosotros la revista la vamos a llevar en esa línea. Podría ir en otras líneas la revista, simplemente que como revista joven hemos decidido sacar o guiar la línea que nos está pidiendo la CNAI a la hora de los sexenios, ¿no? Entonces,
¿Cómo y qué es lo que estamos haciendo en la revista? La revista tienen que ser artículos de investigación, no nos sirven artículos de opinión, para eso hay otro tipo de revistas. Tiene que tener un punto de vista desde la gestión cultural, pero desde la gestión cultural desde el punto de vista muy amplio. Hay muchas cosas en gestión cultural. De hecho, en el máster que tenemos muchas áreas de gestión cultural, que podrían ser recursos culturales, museos, etnología, patrimonio etnológico, cultural, ¿no? Música, teatro, fiestas, patrimonio inmaterial, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, también los alumnos, curiosamente, cuando tienen que elegir, hay 5 créditos que están relacionados con prácticas curriculares y casi siempre los alumnos están desesperados para ver qué prácticas van a hacer en cada empresa, están preocupados porque se creen que todos van a pedir lo mismo. No, curiosamente, hay una gran diversidad de alumnos que les interesan muchas cosas diversas, ¿no? Y esto lo estamos viendo. Pues bien, esa visión amplia de la gestión cultural es la que nosotros estamos pidiendo a la hora de evaluar los artículos que se van a publicar en la revista. Evidentemente tiene que tener también una calidad formal. Esta calidad formal se basa en una plantilla que hemos elaborado. Esto está completamente en coordinación con la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia y, evidentemente, pues pedimos en la plantilla el tipo de letra, el resumen, etcétera, etcétera, las citas y las referencias bibliográficas. Este aspecto formal, muchas veces el de las citas y referencias bibliográficas, es una de las cosas que nos lleva de cabeza porque tenemos que pedir muchas veces a los responsables de los artículos que modifiquen sus referencias bibliográficas. Pues es tan importante, ¿no?, como no tener que hacer faltas de ortografía. Quiero decir, malas referencias bibliográficas. A veces me han llegado artículos donde no ponen la editorial, no ponen el lugar de edición, etcétera, etcétera. Es terrible, ¿no? Pero bueno, esto lo cuidamos mucho en todo lo que esta calidad formal. Evidentemente también tiene que tener una calidad científica y para esto está un comité científico, un comité evaluador que hemos intentado desde el inicio que fuera lo más amplio posible, ¿no? Evidentemente, cuando la revista nació y en el primer número no se aplicó el comité evaluador. El primer número para una revista conocida prácticamente fue encargar a cierta gente, por favor, haz un artículo, es el número 1, tenemos que salir y hasta que no nos demos a conocer no habrá una sinergia y gente que presente sus artículos. Bueno, ahora ya, después de muy pocos años, ya no encargamos ni un artículo a nadie, ya nos están llegando los artículos. ¿Qué hemos conseguido en este corto periodo de tiempo? Daos cuenta, ahora os enseñaré algunas gráficas que he hecho de análisis de la revista. La revista nace en el segundo semestre de 2014. En el segundo semestre es bisemestral, publicamos 2 números, es decir, es terriblemente joven, ¿no? ¿Qué es lo que hemos conseguido? Desde un inicio y al poco tiempo, por estos criterios de calidad, conseguimos entrar en el catálogo de la Tindex, ¿no?, que es un formulario muy largo donde tú tienes que cumplir muchos ítems, ¿no? Y como ya sabíamos este formulario que pedía el catálogo de la Tindex, simplemente que desde el inicio nosotros estábamos cumpliendo el catálogo de la Tindex, ¿no? Eso nos permitió entrar en otros repositorios como es Dialnet, ¿no?, grandes repositorios, y entrar en otros sistemas como la base de datos del ISOC, pero aquí quiero resaltar, y después os explicaré por qué, en DOAG, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 2 grandes medios y nos interesa mucho la difusión de la revista. Comparto, como decía Martí, que la cuestión de las citas, si al final estamos publicando y no nos citan y no nos leen, creo que estamos haciendo un trabajo muy estéril, ¿no? Evidentemente, se está, como decía el profesor Antonio Ariño, se está publicando muchísimo, cada vez más. El problema es, en esta apabullante número de publicaciones que existen, cómo podemos localizar un nicho que nos localicen, que nos citen, etcétera, etcétera. Bueno, haber entrado en DOAG, que es uno de los repositorios más importantes de revistas en abierto. La nuestra es una revista completamente en abierto, ¿no? Nos ha permitido ciertos grados de difusión enorme. Por ejemplo, un alumno, no es de este número, del anterior número, que consiguió publicar su TFM de investigación,
me viene a mí, ya una vez egresado, etcétera, etcétera, y me dice, me han invitado de no sé qué universidad de Inglaterra a dar una conferencia sobre el artículo que he publicado en la revista Culturas. ¿Y cómo se han enterado? Y yo digo, no, sencillamente, o bien porque está muy bien indexada en Google Scholar, o bien por DOAG se han enterado, ¿no? Que son dos medios de comunicación muy eficaces, ¿no?, para la difusión de la revista. Bien, ahí podéis ver los pocos números que tenemos en la revista. Empezamos en el segundo semestre de 2014. Tenemos simplemente estos números. El que acabamos de publicar es el del primer semestre de 2017 y ya hemos podido por lo menos conseguir entrar en DOAG, en catálogo de la Tindes, en el ISOC, el repositorio de Dialnet, etcétera, etcétera. ¿Dónde no hemos podido entrar? Pues no hemos podido entrar donde todavía no podemos entrar. Yo reconozco que a los 2 años hablé con la responsable de la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia y le dije, vamos a solicitar ya Scopus. Y me dijo, no, imposible. Scopus pide como mínimo 3 años para poder entrar. Tú todavía no puedes. Me avanzaba, ¿no?, ya por intentar que ya esta revista estuviese en Scopus. ¿Qué es lo que requiere Scopus? Esta es la segunda revista que dirijo otra revista también que tengo experiencia. Y en la otra sí que solicité entrar en Scopus y ya entiendo la lógica de Scopus, que es lo que está pidiendo. Primero, requiere una trayectoria de la revista para poder entrar. Esa es una cuestión importante, requiere una cuestión formal de valoración por pares, etcétera, etcétera. Y otro factor, requiere citas. La revista debe tener ya citas. Problema, ¿cómo conseguir que una revista terriblemente joven consiga citas? Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que los canales de difusión se lleguen, ¿no? Y alguna cita estamos intentando para cuando podamos solicitar entrar en Scopus o en WOS, que todavía no lo podemos hacer, ¿no? ¿Cuál es el índice? Gracias a poder elaborar esta intervención, solicité a la Universidad Politécnica de Valencia, la editorial, que me facilitase los datos de Google Scholar, de Google Analytics, etcétera, etcétera, que tiene la revista. Bien, el 2014, como podéis ver, el índice es muy bajo, el 2015 sube, 2016 sube y 2017, que estamos simplemente en un semestre, ya prácticamente estamos alcanzando a todo el año de 2016. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos increciendo cada vez más las visitas para una revista muy joven. Pero hay otros puntos de análisis que me parecen también interesantes. Ahí podéis ver la evolución del número de páginas visitadas, los usuarios y las visitas que se están haciendo, ¿no? Va creciendo estas visitas. Pero sobre todo me interesa ver este gráfico. Les pedí a los de la Universidad Politécnica, por favor, necesito los datos de países que entran, ¿no? No puedo ver de España por comunidades autónomas porque esto no lo recoge Google Analytics, pero sí que puedo recoger por países. Una cosa es la información por los países que entran, que me parece interesante, pero me parece más interesante que me sorprendió otra columna, la línea que tenéis ahí, que es de la gente que entra por países. Evidentemente, la columna más alta es España, nos sigue México, Colombia, Argentina, Ecuador, diferentes países. Continúa la lista, yo simplemente corté esta lista larga por un periodo significativo que me parecía interesante. ¿Dónde lo corté? Porque si veis la columna que son líneas, estos son de los países que entran, cuántas páginas consultan. Es decir, quiere decir que no páginas de un artículo, porque eso Google Analytics no lo contempla, sino páginas, quiere decir páginas del sitio web, lo que quiere decir que están consultando un artículo, otro artículo, etcétera, etcétera. Me sorprendió, en España no es de los países que cuando entran a la revista consultan más páginas, más artículos. Me sorprendió que la punta que estáis viendo ahí es de India. Es un país que entra poco, pero cuando entran se repasan prácticamente toda la revista, ¿no? Otro dato importante es Japón, que es el segundo. Un país que entra muy poco, pero resulta que los datos de Google, cuando entran, están repasando
muchos más artículos, tienen interés por la revista, ¿no? También tenemos pues Italia o los Estados Unidos. Italia o los Estados Unidos están prácticamente, o Portugal, a nivel de España, a la hora de cuando entras en las revistas, cuántas veces consultas estas páginas. Pero me sorprendió gratamente que dos factores como la India o Japón se interesasen por la revista y por intentar ver más artículos, ¿no? Después, problema de las citas. Para hacer esto, intenté hacer un análisis de citas. ¿Qué es lo que tenemos por ahora? De los pocos números que tenemos, pues tenemos un artículo que ya por Google Scholar lo he analizado. Un artículo que ya tiene 6 citas, el de la problemática del patrimonio cultural inmaterial, este es uno de los artículos que ha tenido éxito, y otros 2 artículos que tienen una cita, ¿no? Esto es, por ahora, lo que tenemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Por parte de nosotros, de los responsables de la revista, evidentemente, y esto lo tenemos muy en mente, hacia dónde queremos ir es ingresar en los 2 grandes repositorios de élite, Scopus y WOS. Es decir, cuando entremos ahí, inmediatamente, tal y como se ha creado el círculo que tenemos ahora en el contexto de la investigación científica, nos van a llegar las citas y los artículos. El problema es cómo entrar ahí. Y hago aquí un pequeño paréntesis, ¿por qué estamos ahora en este problema, en esta característica del problema? Esto no ocurría hace 20 años, esto es un fenómeno muy actual, ¿no? Y esta revista ha nacido en este contexto de este fenómeno. En este contexto de este fenómeno es que está la CNAI, que nos empieza a evaluar por una serie de criterios. Pero es que España tenía, y yo creo que muy acertadamente, un sistema de evaluación de la revista que, no sé si recordaréis, se llamaba el DICE. El DICE, ¿no? Ahí estaban todas las revistas, estaban evaluadas, etcétera, etcétera, ¿no? El DICE, que era el sistema español para evaluar las revistas, igual que está Francis en Francia, Pío en Inglaterra, etcétera, etcétera, era el sistema español. En el 2011, con la crisis, se cierra el DICE, 2011. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahora ya no existe en la CNAI, ya no veréis que se contemple el DICE, al cerrarse el sistema de evaluación español de la investigación científica, ¿qué es lo que se está suplantando a este análisis? El anglosajón. Ahora nos analizan, no por el nuestro propio, porque no lo tenemos, nos analizan por las revistas de las multilobbies, o como le queramos llamar, que son WOS y Scopus. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar? Entrar en WOS o Scopus, porque simplemente es el sistema español, entre comillas, porque España no tiene un sistema. Exactamente. Entonces, necesitamos entrar ahí, y ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de los responsables de la revista? Intentar hacer todos los criterios y después pues, intentar solicitar entrar en Scopus, pero sabiendo que ya de partida, y tal como tenemos en España a partir de 2011 un lobby muy cerrado, que los profesores quieren publicar en Scopus o en WOS y no quieren publicar en otras revistas, y ahí tenemos nosotros, los que estamos en otras revistas, naciendo, cómo rompemos este círculo tan vicioso, ¿no? Por otra parte, ¿qué es lo que pueden hacer los autores de la revista? Los autores de la revista, y lo que se aconseja es, por una parte, que tengan su perfil en Google Scholar, que lo debían de tener. Por otra parte, que estos autores incorporen sus investigaciones en ResearchGate o en Academia Edu, etcétera, etcétera. Bueno, una buena noticia que me dio Antonio es que cuando Antonio publicó en el último número de una revista, nada más se publicó el número de la revista, Antonio creo que recibió un mensaje de ORCID, ¿no?, de si usted es el autor de esta revista. ¿Esto qué quiere decir? Para mi satisfacción, que yo no lo sabía, que la plataforma que estamos utilizando en la Universidad Politécnica de Valencia está fenomenalmente diseñada y planteada para que los artículos, cuando se publiquen, tengan mucha o una buena difusión, ¿no? Temas que se han tratado en la revista en estos años, se han tratado diferentes temas muy diversos, casi todos, prácticamente todos, vistos desde un punto de vista de la gestión cultural. Hay algunos artículos sobre reflexiones, ideas del patrimonio inmaterial. Hay otros que analizan fiestas
como las fallas de Valencia, que son análisis de campo, de cómo se gestionan o qué están haciendo las fallas como gestión cultural. Otros tipos de análisis, ha habido un número que por coincidencia de intereses han habido diferentes artículos sobre música, desde cómo se gestionan las bandas de música, cómo se gestionan y cómo se difunden las revistas de pop sobre música o cómo se gestiona la música en la calle, ¿no? Actualmente la autora del artículo está haciendo el doctorado conmigo sobre la gestión de la música en la calle y la problemática de la gestión de la música en la calle, donde en Barcelona, en Valencia, en Madrid hay diferentes normativas para ver eso. Como estáis viendo, también tenemos algunos artículos sobre análisis de audiencias de un teatro, el Teatro Agrícola de Alboraya, o otro tipo de audiencias. También por gente que invitamos en el máster a realizar conferencias. Por ejemplo, invitamos a una persona de Estados Unidos, de Nueva York, para que nos explicase qué estaban haciendo y cómo estaban haciendo cosas sobre gestión cultural en Nueva York. Evidentemente, como responsable de la revista, lo que suelo hacer directamente es, por favor, escríbeme un artículo sobre esto que tú estás explicando aquí, etcétera, etcétera, ¿no? O una persona que también invitamos de Italia, que tiene muchos proyectos de gestión cultural en Italia y en Latinoamérica, que hiciese artículo. Algunos artículos son de carácter comunicativo, tecnológico. ¿Y eso por qué? ¿Y por qué los alumnos están haciendo este tipo de artículos? Porque el contacto que tenemos en Valencia desde la gestión cultural con las empresas, casi todas las empresas nos están pidiendo a los alumnos, ¿saben algo de web y algo de comunicación? Necesitamos que a nuestra empresa, sea teatro, sea auditorio de música, etcétera, etcétera, que analicen, ¿no? Entonces, hay diferentes artículos que tratan estos medios de comunicación analizados de forma objetiva. También hay algún artículo sobre danza, sobre derechos de autor y más o menos estos son los temas que más predominan, ¿no? ¿Cuál es el reto de la revista? Los actuales retos de la revista es, y ahí os quiero invitar, por una parte, no solamente que podáis colaborar haciendo artículos científicos desde el punto de vista de gestión cultural, sino que también necesitamos incrementar la plantilla de evaluadores. En la última edición de la revista tuve que ir repasando evaluadores, algunos que decían, no puedo, yo ya te he evaluado un artículo, por favor, déjame al año que viene otra vez, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es otro que si alguien quiere ser evaluador de la revista, está invitado para pertenecer a la revista de cultura, la revista de gestión cultural. Nada más, muchas gracias. Gracias, Vicen, que bueno, nos ha ofrecido una perspectiva distinta, pero con mucha afinidad a la intervención de Martí. Es una revista joven, no tiene la trayectoria de Métode, pero bueno, en cualquier caso los parámetros son muy parecidos y una de las cosas con las que yo me quedaría que, bueno, él acepta, entra en todo lo que serían los elementos, digamos, de indicios de calidad, de reconocimiento científico, pero no lo hace con obsesión, lo hace porque ese es el camino que nos marca un poco, ¿no? Independientemente de los objetivos que se puedan lograr, independientemente de que se pueda conseguir o no por parte de su revista y su proyecto entrar o no en Scopus, entrar o no en WOS, porque evidentemente también yo creo que de alguna forma ha puesto sobre la mesa algunos escollos, vamos a decir así, como puede ser pues el excesivo perfil anglosajón a la hora de plantear un poco los parámetros, o esa idea también equivocada y que creo que también nosotros, todos los que de alguna forma llevamos adelante la cultura, debemos luchar, y esa máxima pretendida de que las revistas más culturales son menos científicas, ¿no? Y es una cosa que evidentemente se ha planteado y de forma acertada. Bueno, pues ya queda el último interviniente, Antonio Javier. Buenos días. Como organizadores, asumimos, tanto Antonio como yo, la necesidad de sacrificarnos nosotros y recortar, ¿no? Entonces, voy a hacer una intervención muy breve. A veces, si la intervención es breve, es difícil mostrar el entusiasmo y, por lo tanto, si veis que lo mismo no le dedico mucho entusiasmo, es un tema de tiempo, no de que no tengamos el entusiasmo y las ganas. Periféricas es una revista clásica, como los dos casos anteriores, en que surge de la iniciativa de un grupo de personas, que es lo que está al final detrás de todo. Las instituciones, en muy pocos casos, desde arriba dirigen o facilitan
una línea concreta de revista, salvo el caso concreto del máster. Es una revista, tú decías antes, híbrida. Nosotros somos súper híbridos. Tenemos un problema de destinatario porque nos gustaría ser la revista de los agentes culturales del Estado español, pero también nos gusta ser una revista que sea la revista de las iniciativas más locales. Vivimos también con la tensión, sobre todo de aquella esquina que nos presiona cada año insistentemente en convertirnos en una revista completamente científica, y en esos dilemas nos movemos, lo resolvemos fatal, lo digo ya por adelantado, no somos capaces de decidirnos hacia un destinatario concreto y luego somos desde el principio, y lo voy a decir así de claro, somos una revista tremendamente aburrida. Lo digo así porque lo vivo así. Nosotros desde el principio siempre hemos partido de que para desplegar determinadas cuestiones hacían falta desarrollos largos. Y nosotros somos profundamente diésel. Es decir, una revista aburrida, con artículos largos, que bueno, sé que es una revista muy utilizada en las oposiciones, muy utilizada en las oposiciones, porque tiene ese formato casi de temario de oposiciones, se mueve en ese, y desde ese aspecto lo hacemos desde un voluntarismo brutal. Es decir, gracias a Salvador Catalán, a Isabel Ojeda, a Luis Ben, a Enrique del Álamo, a Rusel Mendoza, la revista sale por nuestra agenda, sale por nuestros contactos, y luego, fundamentalmente, ha vivido también un cambio de lo impreso a lo digital, ¿vale? Es decir, nosotros fuimos una revista inicialmente que editaba 1000 ejemplares y que llegó a vender un año 200 ejemplares, que para nosotros eso era, yo no sé si lo recuerda Deli, que estará por ahí, fueron años gloriosos, ¿no? Ahora es una revista que mantiene el papel para el intercambio con las bibliotecas y los servicios de publicaciones, que nos da muchísima visibilidad, y al mismo tiempo, sin embargo, es decir, sin guardarla un año en digital, sino directamente desde hace 3 años, la revista sale en papel y automáticamente está en nuestro repositorio. Es una revista que depende mucho de la calidad del repositorio que tenga cada universidad. El de la Universidad de Cádiz, que es Open Journal también, como el resto de universidades, sabéis que cada universidad le dedica más tiempo y nosotros estamos en un proceso de mejora de ese repositorio que en el momento en que pegue el salto, pues nosotros iremos acompañando. ¿Cómo estamos situados? Bueno, pues bien, Dialnet, Dice, Dulcinea, Latindex, MIAR, bueno, los clásicos. ¿Nos gustaría estar en Scopus? Sí, pero lo tenemos complicado por una razón muy sencilla. No hay tanta investigación académica como pensáis sobre el tema de la gestión cultural. No hay tanta investigación académica. Y es una reflexión que deberíamos hacernos todos. Conecta muy bien con tu comentario cuando dijiste los profesores del máster investigan sobre otras cosas, pero no investigan sobre los temas del máster. Entonces, ahí tenemos una limitación, y cuando tú haces el círculo y ves que el círculo tiene 200 investigadores, pues claro, que publiquen en tu publicación, que quieren hacerlo, se te reduce el número. Tenemos ahí un límite. Veo difícil la entrada nuestra en Scopus en un futuro muy inmediato. Nosotros lo que hemos tratado es de acompañar a la universidad en el sentido de formalmente cumplir con todas las cuestiones formales que nos permitían estar en estos repositorios y poco a poco ir creciendo. Y en ese amateurismo, pues resolver de la mejor manera los dilemas que tenemos y bueno, ahí en esa lucha estamos. Aquí están las portadas de nuestros 17 números. En diciembre sacaremos el número 18, es una revista anual, es una revista de encargo y es una revista de recepción de originales con revisión por pares para una sola sección ahora mismo,
No tenemos problemas de revisores porque tenemos una comunidad asociada al vicerrectorado, a Atalaya y tal, que nos permite, bueno, pues jugar con facilidad. Nuestra línea gráfica es una línea que ahí queremos hacer un cambio. Nos gusta mucho la idea que has dicho de que los papers sean bonitos, vamos a intentarlo. Creemos que nuestra revista es aburrida y ahora es un poco fea, entonces pensamos que puede ser aburrida y que quizás la embellezcamos un poquito, aunque mantengamos la idea. Y luego nuestras portadas siempre, si os fijáis, salvo una, no tienen personas, son espacios sin personas dedicados. Bueno, empezamos con esa línea y ya casi sin saberlo, pues seguimos. Empezamos una línea profesional, que era un maquetador que la hacía y tal, la crisis nos hizo eliminarlo y ahora las portadas son nuestras, son fotografías del consejo de redacción, pues de los viajes, de lo que sea, y que de pronto dice tú, estas fotos solas, periféricas. Va, bien, ahí estamos. Sobre los artículos, nuestro top, pues música, industria y promoción. ¿Cómo ha cambiado el marketing musical? 427 descargas. Bueno, está muy en la línea de culturas. Culturas, creo que el artículo que tiene con más son 500 y pico. Bueno, así es el sector. Son muchas descargas. Pensar que no es la visita, tal, es una persona que hace el gesto de depositar en su ordenador el PDF, con lo cual hay una intención y el dato es potente. Y estamos en torno, aquí están los más visitados, y estamos en torno, teniendo en cuenta que llevamos 3 años en repositorio, en torno a las 20.000 descargas ahora mismo, el conjunto de los números. Y la vida sigue alimentando esas visitas permanentemente, lo cual nos da cierta alegría de que no elegimos demasiado mal los temas más antiguos porque todavía siguen teniendo descargas. He cogido MIAR como bueno, un índice, podemos coger otro, pero bueno, el que más o menos estamos todos, y la primera vez que lo vi, salíamos con 3,7. El índice de impacto de esta revista es 3,7, ¿vale? ¿Es poco? ¿Es mucho? Bueno, es eso. Entonces, si comparamos, y ahí quiero también felicitar a Vicente, si comparamos con Culturas, en muy poco tiempo, Culturas está con 3,5. Es decir, somos 2 revistas que ahora mismo estamos desde el punto de vista de impacto, y a la hora de que un académico nos escogiera, pues, o dependiendo del formato, o con vosotros o con nosotros, con lo cual, enhorabuena, porque en muy poco tiempo lo ha conseguido. Tenemos a favor que tenemos mucha trayectoria, y eso es lo que más le interesa a aquel señor de la esquina, porque, como ha dicho antes, Scopus, si tienes trayectoria, tienes muchas posibilidades de realizarlo. Y poco más, yo no voy a entrar, si queréis más. ¿Vale? Gracias. Bueno, no voy a extenderme mucho en mi comentario, simplemente decirle que por el reproche que me ha hecho de mi tirón de orejas como director de servicio de publicaciones de la UCA, decirle que en ese diagnóstico que ha hecho bastante modesto, yo diría que Periférica es una revista perfectamente reconocida por la comunidad científica de los que hacemos cultura desde la ciencia y la academia, pero diríamos que es un armario donde está toda la ropa que se necesita para vestir todo el año, lo único que se necesita es ordenarla y organizarla. Bueno, pues si os parece, pasamos a lo que sería el debate y las sugerencias que estiméis oportunas. Aquí no hay ninguna pregunta, creo que felicitaros, porque sabemos el enorme trabajo que implica tirar adelante revistas. Es muy necesario, es verdad que hay una enorme competencia internacional, los investigadores prefieren publicar en revistas en inglés porque eso es lo que les cuenta para conseguir los sexenios, pero hay un enorme espacio y creo que Culturas, al ser una revista muy joven, ha querido hacer esa orientación. Ese espacio con los alumnos de máster y doctorado es muy importante porque para ellos es muy difícil acceder a las revistas, digamos, número 1 en inglés, y es una escuela de aprendizaje, tanto como revisores que como redactores de artículos. Y en ese sentido, creo que todos los que tenemos responsabilidades
en programas de formación e investigación en gestión cultural, deberíamos aliarnos para que esas dos revistas, digo porque Método es un poco diferente, debo decir entre paréntesis que yo cada vez que recibo el mail de Método, digamos, siempre termino pinchando y entrando a ver artículos, y os recomiendo a todos que os suscribáis porque es una revista fantástica para abrir la mente de la gente. Pero refiriéndome a las dos de gestión cultural, realmente yo creo que necesitamos renovar la alianza, porque a veces nos olvidamos nosotros mismos de hacer ese trabajo. Y yo me comprometo conmigo, por la parte que me toca, en hacer proselitismo en la Universidad de Barcelona. Gracias. Te tomamos la palabra, ¿no? Yo también me sumo a las felicitaciones, porque además en nuestro grupo también tenemos publicaciones especializadas en historia de la ingeniería, aunque no viene al caso, pero creo que nunca entraremos en ningún índice, etcétera, etcétera, porque no tenemos tiempo para ocuparnos de esto, ¿no? Pero de todas maneras, una reflexión sobre esto de los índices, que es bastante penoso que la calidad científica hoy en día la determinan empresas que tienen intereses comerciales, que en muchos casos, por cierto, cobran por publicar los artículos, en casi todas las ciencias. Todavía en nuestro campo todavía no se atreven, pero ya se verá. Y después resulta que todo el mundo depende de si cobran también para tener un índice. Una profesora de Barcelona de Historia Medieval hicieron un proceso para conseguir que la Web of Science les reconociese como revista A, y cuando llegaron pasando mil pasos de comisiones, auditorías, etcétera, etcétera, y cuando llegaron a que sí, son 6.000 euros al año. Y claro, les digo, pues no los tenemos, porque se acabó con la era de un departamento de CSIC en Barcelona, ¿no? Y ahora resulta que gente que tiene intereses, que seguramente tienen intereses académicos también, pero fundamentalmente intereses comerciales, determinan la calidad de la investigación en el mundo. Me parece una situación un poco aberrante, francamente, ¿no? Y después los índices locales, claro, en nuestro caso tenemos una mala experiencia porque la Generalitat de Cataluña tiene un índice de revistas que sin hacer nada nos pusieron C, que es realmente poca cosa, pero de pronto me he enterado que ahora somos una revista de interés local, es decir, porque algún número no debemos cumplir, y una revista donde se publica, aparte de catalán, en castellano, en francés, en inglés, tiene un comité internacional y tal, parece de historia de la ingeniería, parece ser que es de interés local. Antonio, me alegra tus comentarios y te comento, tal como veo ahora la trayectoria de estos dos grandes lobbies, hay que tener en cuenta que Scopus, detrás está el Elsevier, ¿no? Y el producto de Scopus es cómo abrirse y aceptar más revistas. ¿Y por qué Scopus se abre y aceptar más revistas que las propias de una editorial como es Elsevier? Porque hay otro movimiento que va paralelo, que es el Open Access, y son las revistas en abierto, ¿no? Por eso os recomiendo, y yo también recomiendo a los alumnos, a la hora de buscar artículos científicos, entrar en DOAG, que es el mayor repositorio o uno de los grandes repositorios que tenemos en artículos abiertos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer desde España? No desde los profesores que estamos aquí, sino desde España. Es que España, la CNAI, debería crear unos criterios objetivos de calidad, centrando tanto en los de calidad de DOAG, que no sé si vosotros habéis solicitado entrar en DOAG, pero nosotros entramos en la primera fase de DOAG y en la segunda fase de DOAG. Ahora DOAG ha tenido unos
un replanteamiento de toda la web, ha echado muchas revistas fuera porque ha exigido unos niveles de calidad, DOAG, ¿no? ¿Por qué? Porque DOAG, como repositorio abierto, quiere competir con los dos grandes lobbies, Elsevier con Scopus, ¿no?, más WOS. ¿Y cómo puede triunfar DOAG teniendo un criterio de calidad, competir con dos grandes lobbies? Que yo no sabía a ciencia cierta lo de los 6.000 euros, pero más o menos me olía que una revista que llega ahí es porque tiene cierto dinero para poder pagar. Entonces ya estamos, que es un lobby también económico, ¿no? ¿Cómo poder competir el acceso abierto de calidad con, que no estoy en contra, con estos dos grandes lobbies? Insisto, no estoy en contra de ciertas formas, ¿no? Simplemente que el Estado español o las universidades tengan una política clara de decir, vamos a evaluar a la comunidad científica, a los profesores, de esta forma, y no estar mediatizados por los engaños de Elsevier, Scopus o WOS, que, insisto, no estoy en contra, porque estoy muy a favor de que se evalúen la calidad de los artículos científicos y que se citen. Simplemente que hay que romper un lobby. Esa es mi opinión. Sí, yo querría... Es cierto que son unos lobbies de, no sé, esos 6.000 euros que lo vieran, ¿puedes decirlo? Porque yo no lo conozco. ¿Quién le pidió? Web of Science le pidió 6.000 euros para entrar en una... Sí, sí. Pues si nosotros entramos no podemos pagarlo tampoco. A no ser que el vicerrector... Yo no sé si esto ha cambiado. No creo, me sorprende mucho. Hace unos 10 años la excusa es que tenían que hacer un trabajo de vaciado, pero ahora yo creo que esto... Nosotros en Scopus no nos han pedido nada, y al revés nos ha dado mucha visibilidad, nos ha permitido tener muchas más citas, y bueno, yo creo que es un problema que realmente las universidades hemos permitido que se nos valore nuestra investigación desde el punto de vista de estas revistas de impacto, y ahora ya casi es muy difícil hacer marcha atrás. Porque cuando tú te presentas a un proyecto de investigación y te preguntan ¿cuántas publicaciones de impacto tienes? Y el resto es que no sirve para nada, pues claro, te están apretando por ahí, aparte de los exenios, ¿no? También el hecho de que, incluso es un tema interesante, en nuestras propias evaluaciones, como es exenios, ser director de método, y mejor que ser director de culturas, sirve de nada. Es decir, es un trabajo que estamos haciendo y eso es transferencia, es lo que queráis, ¿no? Pero estamos muy poco recompensados en general, ¿no? Y entonces, evidentemente, cuando uno tiene una buena investigación, pues busca sacarle el máximo provecho. Yo creo que ha sido un problema del sistema español, que sí que tiene esta lista de la FECIT, que la FECIT sí que tiene un listado de calidad de revistas. Nosotros entramos antes en Scopus que en la FECIT, que fue una cosa realmente curiosa, porque demostró que le interesábamos más fuera que en nuestros propios investigadores de aquí. Pero bueno, yo creo que sí que es importante que Periférica haga ese esfuerzo para, y digo Periférica porque Cultura sí que está, para poco a poco ir entrando. Y creo que también las revistas de que hablabas tú, pues sí que sería necesario pues ir... Porque yo no sé, Cultura la haces en papel, está en papel, no sale en papel, es solo digital, pero el hecho de hacer una mínima publicación en papel también hay muchos puntos para entrar en Scopus. El hecho de que haya formato en papel. Y creo que vosotros tendríais muchas posibilidades también.